El lunes lo que dijimos era que para entender el tema de sociedades mercantiles vamos a partir que la teoría del derecho nos dice que hay dos tipos de sociedades mercantiles, unas de tipo personalista, otras de tipo capitalista. En una sociedad de tipo personalista vamos a tener como eje central en que las personas deciden asociarse y crear una sociedad mercantil por el aspecto de las personas que conforman ese grupo. Eso es lo importante. Es tan importante la persona que la forma de identificarse va a hacer referencia a nombre y apellido de uno de los socios o los apellidos de dos o más de ellos. Y vimos que en contrapartida lo que perjudica a este tipo de sociedades es el tipo de responsabilidad, porque la responsabilidad automáticamente la concedimos en tres aspectos. Es subsidiaria si la sociedad mercantil no cumple, tienen que cumplir los socios. Es solidaria, a cualquiera de los socios se le puede exigir, nadie puede decir, pero miren, a mí no me corresponde, o yo ayudé, o no es justo. Todos, es el acreedor el que va a decidir. Y finalmente que es ilimitada. Eso da lugar a las sociedades de tipo capitalista. Y una sociedad de tipo capitalista es todo lo contrario. Todo esto que hemos dicho para una sociedad de tipo personalista nunca va a aplicar a una sociedad de tipo capitalista. La sociedad de tipo capitalista por excelencia es la sociedad anónima. Y por lo tanto, todos los conceptos que vamos a hablar de sociedades capitalistas, pues van a concordar con lo que es una sociedad anónima. ¿Y qué tiene una sociedad capitalista? Lo importante es el capital, no las personas. O sea, las personas son propietarias del capital y para acreditar esa propiedad del capital se les emiten acciones. ¿Cuántas acciones quieren? Pues cuántas está dispuestas a pagar. De eso va a depender. Y comparativamente con los demás socios, habrán quienes han pagado más y quienes habrán pagado menos. Los que pagan más tienen más acciones, por lo tanto tienen más votos y si hay ganancia van a tener una mayor ganancia. Los que han pagado menos, su ganancia será menor. Por el contrario, si fracasa la sociedad, si se pierde, si quiebra, de igual manera, el que más pierde es el que más invirtió. Y los que invirtieron poco perderán, pero no en la misma dimensión. Entonces ahí es donde económicamente se trata de establecer algún nivel de justicia. Dijimos que las sociedades de tipo capitalista, como la sociedad anónima, se identifican con una denominación social que se forma de manera libre con el agregado SA. Mi querido distinguido licenciado Wesley, por favor, acompáñenos aquí. Buenas noches. Ya me ven usted aquí a no. Bueno, entonces viene la rechazada. Él es del gracias a mí. Entonces resulta que estas se identifican con una denominación social y el órgano de mayor soberanía lo identificamos como una asamblea general, pero en la asamblea general lo importante no son los socios, lo importante son las acciones. Y por eso decíamos, en una junta general es la unión de socios, la reunión de socios. En una asamblea general es la reunión de acciones. Si esto fuera una asamblea general, cualquiera que no tenga una acción no podría estar aquí. Y si la compañera de naranja tiene el 90% de las acciones, pues prácticamente usted es la que decide qué es lo que decide cambiar. Me dicen, no, mejor que hable el licenciado Webster y yo me tengo que sentar porque usted tiene la mayor cantidad. Pero si la sociedad fuera de tipo personalista, cada persona un voto. Y ahí vemos la diferencia del capital y de lo que son las personas. La sociedad es de tipo capitalista. Como no es importante el nombre, tampoco nos interesa quién está en la escritura pública. Y como no nos interesa quién está en la escritura pública, la calidad de socio se acredita con acciones. Es decir, en una sociedad personalista como la colectiva, si yo quiero saber, si ustedes
realmente son socios, los tengo que ver su nombre y su identificación en la escritura pública. No tengo otra forma de saberlo. Y si viene la compañera y dice, yo ya no quiero seguir y me voy a retirar, de igual manera tengo que ver que hay una escritura pública donde comparecen todos y usted se retira porque usted decidió salirse o porque la sociedad decidió expulsarlo, porque son cualquiera de las dos situaciones que se podrían plantear, pero tiene que constar en la escritura pública. En tanto que una sociedad de tipo capitalista, como no interesan las personas, resulta que la sociedad de tipo capitalista fue constituida por dos personas, el caballero y la dama que están aquí adelante. Eso quiere decir que en la escritura pública los únicos nombres que yo voy a ver son el de ellos dos. Pero una vez ellos crean la sociedad anónima, emiten acciones y se las venden. Y como es vendida, hay que pagarlas. Y en la medida en que ustedes pagan, van a tener acciones. Y resulta que en la escritura pública yo solamente veo a dos personas. Pero pregunto, ¿y quiénes son los accionistas? Fíjense que son las 200 personas que están en este salón. ¿Y cómo me demuestran eso? Porque aquí están las acciones y aquí está el libro de accionistas y ahí puedo comprobar. Entonces, las reglas varían. Sí, caballero. Solo una consulta. En este caso, ¿cómo hacen para determinar cuántas acciones van a tener para la venta? ¿Es en el acta, en la escritura, perdón? Ahí es donde establece cuánto. Y si fuera 1 millón, por decirle. ¿Y después se puede ampliar ese plazo? Así es. Vamos a ver. ¿De qué tamaño queremos hacer la sociedad anónima? Como es una sociedad de capital, hasta donde nos alcance el dinero. Lo común es que quien está principiando con una sociedad, hace una sociedad de 5,000 quetzales de capital pagado, porque no tiene más. Pero si aquí dijeran ellos, mire, licenciado Alegría, yo quiero una sociedad de 5 millones. Ah, bueno, el registro mercantil nos va a cobrar conforme al arancel. Y para constituir una sociedad de 5 millones, probablemente sean 15,000 quetzales solamente de gastos de inscripción. O sea, ahí se va dando cuenta que si la quiere más grande, va a tener que pagar una suma de dinero mayor. Pero una vez se constituyen, hay acciones. Y si quiere vender, pues ya dependerá de la demanda en cuanto a las personas que lo quieran adquirir. Para una sociedad anónima, mientras más personas quieran comprar acciones, mejor, porque se capitaliza de una mejor manera. De hecho, después de que salgamos del primer parcial y ya nos enfrentemos al segundo parcial, el tema va a ser solo la sociedad anónima. Con lo cual, lo que les quiero decir es, hasta este momento, tanto el licenciado Webster como mi persona, estamos dando solamente puros aspectos generales, unas pinceladas de lo que son las sociedades mercantiles. Pero una vez salgamos del primer examen parcial, vamos a entrar de lleno a la sociedad anónima y le vamos a conocer todas las características. Pero eso lo vamos a poder manejar muy bien en la medida en que entendamos que la sociedad anónima es una sociedad capitalista, que no reúne las mismas características de una personalista y que además hay sociedades de tipo intermedio o ecléctico, que es de lo que vamos a platicar en la presente fecha. Hoy el tema son las sociedades intermedias o eclécticas. Y ya la palabra intermedio o ecléctico nos tiene que llamar la atención en cuanto a que son sociedades mercantiles que van a tener algunas características de una sociedad capitalista, pero a la vez van a tener características de una sociedad de tipo personalista. Y para ello, inicialmente necesito que veamos algunos artículos y después los vamos a explicar. Para tal efecto, vamos a principiar, vamos a ver, para no repetir, al caballero de camisa rosada que está allá, a este, sí. Si me ayuda a darle lectura al artículo 78. Artículo 78. Realmente el tema de la clase de hoy va a ser la sociedad de responsabilidad limitada. Sociedad de responsabilidad y la regulación de este tipo de sociedades está en 7 artículos.
del 78 al 85. Y en este momento nos vamos a concentrar en el 78. ¿Qué dice el artículo 78? Artículo 78, sociedad de responsabilidad limitada. La responsabilidad limitada está compuesta por varios socios que solo están obligados al pago de sus aportaciones. Y si contaría esa Las sociedades se componen únicamente por patrimonio de la sociedad y, en un caso, la suma que además de las aportaciones convengan las estructuras sociales. Esa actividad estará dividido en aportaciones que no podrán incorporarse a títulos de ninguna naturaleza y denominarse acciones. Ya, si nos percatamos de este artículo 78, nos está diciendo qué tipo de responsabilidad tienen los socios. Y la responsabilidad que ese artículo le da a los socios es únicamente están obligados al pago de sus aportaciones. Muy parecido al artículo 86 de la sociedad anónima. En el caso de la sociedad anónima decía, únicamente son responsables del pago de sus acciones. El problema es que el artículo 78 no puede decir que únicamente son responsables del pago de las acciones, porque en la parte final dice, en este tipo de sociedades no se pueden emitir documentos, ni mucho menos emitir acciones. Entonces sería una contradicción decir que es responsable del pago de sus acciones, cuando el mismo artículo nos está diciendo claramente que no se pueden emitir acciones. Perdón, licenciado, un aporte, una acción no son sinónimos. Pues casi que sí, le voy a decir la diferencia. Acción va a ser cuando es una sociedad accionada, como la sociedad anónima. Y aportación es el dinero que da cuando la sociedad no es accionada, como la sociedad de responsabilidad limitada. Casi con esto ya va teniendo idea. ¿Y qué diferencia hay entre una sociedad de responsabilidad limitada y una sociedad anónima? Que la sociedad anónima es accionada y la sociedad de responsabilidad limitada es no accionada. ¿Y eso qué significa? Que en una lo que tiene que pagar son acciones y en la otra lo que tiene que pagar son aportes. ¿Por qué? Porque no hay acciones. Esa es la razón. O sea, en principio ya ubicamos nuestra sociedad de responsabilidad limitada es una sociedad no accionada. Entonces aquí nunca vamos a decir que se pagan acciones, se pagan aportes. Aquí hay otra duda. ¿Cómo funcionan las cooperativas prácticamente entonces? Muy buena pregunta, y en la otra sección me hicieron la misma pregunta de otra forma, pero me permitió explicar algo que creo que es importante que aprendamos a partir del día de hoy. Vamos a imaginar con este círculo que esta es una sociedad de responsabilidad limitada. Ese círculo vamos a imaginar que aquí hay 4 socios: un caballero, una dama, otro caballero y otra dama. Ellos son los socios de la sociedad de responsabilidad limitada. Pero aquí nos vamos a imaginar que hay una cooperativa de responsabilidad limitada, y de igual manera vamos a tener a la junta directiva conformada, en mi supuesto caso, por 2 caballeros y 2 damas. ¿Qué sucede? En el caso de las cooperativas no son comerciantes, y como no son comerciantes, no son materia de estudio de derecho mercantil, aun cuando son cooperativas de responsabilidad limitada. En cambio, mi sociedad de responsabilidad limitada, al igual que la sociedad colectiva y la sociedad anónima, son comerciantes sociales. Y aquí viene la importancia de la pregunta. Vamos a identificar siempre a una sociedad mercantil en que las sociedades mercantiles son lucrativas. Exacto. Aquí es bien común. Esto es lucrativo, ¿eh? En tanto que las cooperativas de responsabilidad limitada son bien común. no lucrativas. Son no lucrativas. ¿Qué es una sociedad de responsabilidad limitada? Tal como lo acabo de mencionar, es una sociedad. ¿Qué es una cooperativa? Es una asociación.
Y aquí viene algo muy importante que necesito que desde hoy ya quede claro, esa palabra lucrativo, porque aquí tenemos mucha confusión. El caballero habló de las cooperativas, algunos lo sabrán, otros no. Hay cooperativas de crédito y ahorro, y esas cooperativas de crédito y ahorro prestan dinero, y prestan dinero a una tasa de interés igual a que lo hace un banco, con la diferencia que si el compañero acude a prestar dinero a un banco, acude a una institución lucrativa y paga intereses. Si usted acude a una cooperativa a que le preste dinero, también le van a cobrar intereses, pero le van a decir que no es lucrativo. Entonces, regla número 1, el cobro no es lo que determina que algo sea lucrativo o que no sea lucrativo. Hay universidades en el país que dicen una institución educativa no lucrativa y pueden ser excesivamente caras, pero son no lucrativas. Pueden ir al hospital de ojos Dr. Rodolfo Robles y yo me quiero operar, 3.500 le cobramos, aunque sea mínimo, pero me cobran y me dicen es una entidad no lucrativo. Entonces la regla es el decir que algo es lucrativo o no lucrativo no es igual a decir cobran o de gratis. No. En ambos se cobra, en lo lucrativo y en lo no lucrativo. La diferencia es que cuando nos referimos a que algo es lucrativo, lo que vamos a entender es que hicimos una sociedad mercantil para que los que se repartan las ganancias sean los socios. En tanto que en el caso de las entidades no lucrativas, como pudiera ser una cooperativa, pueden ser las municipalidades, las entidades autónomas y descentralizadas, las ONGs, las fundaciones, las asociaciones de vecinos, las iglesias, los colegios privados, puede ser que nos cobren determinada cantidad de dinero, pero los identificamos como no lucrativos, porque lo que se paga no puede ir directo a las bolsas de quienes lo administran, sino que eso va a la asociación de la cual se está formando parte. Esa es una diferencia sustancial. Para que entendamos de una mejor manera, vamos a pedirle el favor allá a la dama de sudadero verde. Vamos a suponer que la compañera y yo vivimos en la misma colonia y resulta que queremos hacer un parque para los niños y decidimos, mire usted, vendamos panes con frijol, tostadas y atol de elote los fines de semana y juntamos dinero para hacer ese parque. Y el sábado hacemos la venta, tenemos 1.500 de ganancia, el domingo hacemos otra venta y tenemos 1.500 de ganancia, con lo cual entre 2 días juntamos 3.000 quetzales. ¿Será correcto que yo le diga a ella, agarra usted 1.500 y los otros 1.500 son míos? Porque es una asociación no lucrativa. Lo que ganamos es para la asociación de vecinos. No debemos de tocar ni un centavo. De hecho, si yo no tengo para irme para mi casa ni para la camioneta, usted me va a tener que dar jalón porque no tengo yo cómo irme. Pues. O sea, no puedo tocar ese dinero porque es no lucrativo, está destinado. Igual podemos hablar de cualquier tipo de asociación, van a tener esa característica. Ahora veamos, pero si a la compañera le digo yo, mire usted, hagamos una sociedad mercantil, sea colectiva, sea anónima, o sea de sociedad de responsabilidad limitada, y hacemos lo mismo. Vendemos los panes con frijol, las tostadas y el atol de elote. Y tenemos la misma ganancia, 1.500 del sábado y 1.500 del domingo. ¿Será correcto que yo le diga, miren, usted quédese con 1.500 y yo 1.500? Exacto. Porque una sociedad mercantil para eso se crea, para hacer dinero. No importa si es personalista o si es capitalista. Lo que pasa es que las responsabilidades son distintas, pero el propósito es el mismo. Entonces, lucrativo es que la ganancia se reparte entre los socios. No lucrativo es que la ganancia va directamente a la asociación. Entonces, por favor, quítense cualquier idea que tengan que lo lucrativo es cobrado y lo no lucrativo es de gratis. Eso no.
Y eso es lo que nos permite explicar porque muchas entidades no lucrativas, y va uno, "Ala, pero todavía se atreven a decir que son no lucrativos de todo lo que me están cobrando", pero no se refiere a que le cobren o que no le cobren, se refiere al destino. Aquí, si cualquiera de ellos quiere echar mano al dinero, a tener responsabilidad, hay delito, porque no le corresponde. En cambio, los socios, es lo normal, para eso hicieron su sociedad mercantil, para generar dinero. Eso es, y gracias por la pregunta, porque la pregunta entonces me permite aclarar esto. Lo único que tienen en común es responsabilidad limitada, pero su concepto es distinto. La cooperativa hace actos de comercio, pero no es comerciante, porque se regula su actuación a través de la ley de cooperativas. Y en tanto que los comerciantes se rigen por el Código de Comercio. Esa es la diferencia. Bueno, entonces el compañero le dio lectura al artículo 78 y ya vimos que la responsabilidad es los aportes. Sí. Perdón. ¿Claro? Entonces, digamos, en lo que es la cooperativa, dijo que era una junta. Sí. Hay una junta y habrá una administración, habrá una gerencia y va a cobrar un salario. Es trabajador de la cooperativa. Digamos que lo que se gana en la cooperativa, por decirlo así, va como al dueño de la cooperativa. No, va a la cooperativa, porque la cooperativa es una persona jurídica. Es para la cooperativa. No va a ninguna persona en particular. O sea que los socios no ganan nada. ¿Cómo? Los socios no ganan. Porque no son socios, aquí son asociados. Los asociados no ganan nada. No, Solo un salario. Pues. son salarios. El que es el gerente y todo el personal que Pero si funciona. pusieron el capital. Lo que pasa es que las asociaciones como las cooperativas van a tener un origen del capital. Puede ser que usted se desapoderó de determinada suma de dinero, pero puede ser que sea alguna donación de algún país extranjero, de alguna orden religiosa, de alguien que sea altruista, es el que lo da, pero pasa a ser de la cooperativa. No tiene, si quiere obtener ganancias, entonces se equivocó, no a la cooperativa, haga una sociedad mercantil, ahí sí. Aquí sí es válido, aquí no es ilegal, aquí no hay delito, aquí así es, aquí no. Forme un sindicato de trabajadores, los sindicatos funcionan igual, piden sus contribuciones a los trabajadores y todo, y hay un comité ejecutivo, pero si agarran el dinero, la Asamblea General se los come vivos, no pueden tocar, es delito. Pues. Otro ejemplo podría ser, póngase los colegios que reciben donaciones de algún país. ¿Sí? De algún país, y para que pues tal vez sean como unos precios más cómodos, pero siempre cobran. Exacto, que es el mensaje que estaba dando en este momento, en cuanto a que el no cobrar no es la medida. Licenciado, y así como las asociaciones pagan tributos, ¿Sí? no están exentos. No están exentos. Tienen que pagar su impuesto sobre la renta. Bueno, algunas estarán exentas de impuestos sobre la renta. No pagan impuestos. Sí, dependerá del grupo de... Ahí sí casi como que hay que ver caso por caso. Pero, como en esta ocasión lo que nos interesa son las sociedades mercantiles, nos vamos a circunscribir a las sociedades mercantiles. Y luego del artículo 78 que leyó el compañero, le voy a pedir favor allá a la dama de blusa negra, que es la penúltima de esta fila. ¿Ven? En esta fila, sí. Sí me ayuda a darle lectura al artículo 79. El artículo 79 va a tener una característica que solo se le aplica a la sociedad de responsabilidad limitada. Y esa característica es que en ese tipo de sociedades no pueden haber más de 20 socios. Con lo cual yo le preguntaría a la compañera que me ayudara a la lectura. Si yo le dijera, mire compañera, hagamos una sociedad de responsabilidad limitada con todos los que están en el aula, ¿eso sería factible, sí o no? ¿Cómo resolveríamos el problema para que todos fuéramos socios de una sociedad de responsabilidad limitada? Ese podría ser uno. Pero queremos sociedad de responsabilidad limitada. ¿Cómo resolvemos el problema? El que de Hacemos un montón de sociedades que no pasen de 20. Algo así como va a ser su segundo
trabajo que se les va a asignar. Entonces, no puede ser más de 20, les vamos a decir. Este número de socios solo se da en la sociedad de responsabilidad limitada. Esto no lo van a encontrar en la sociedad anónima, no lo van a encontrar en la sociedad colectiva. Solo este tipo de sociedad. Esta es una característica propia de esta sociedad. ¿Y por qué no se permiten más de...? En cuanto a la pregunta de por qué no se permiten más, permítame unos 10 minutos y le va a quedar bien claro por qué es que no. Necesito cerrar varias características. Y para ello vamos a pedirle favor al último de esta fila. Es que los que se me van atrás, que me quieren esconder ahí, son presa fácil ahí. A ver, le voy a pedir favor el artículo 80. Con el artículo 80 nos vamos a convencer que esta sociedad es ecléctica. Oigan, ¿qué dice el artículo 80? Oigan o lean. Si se dan cuenta, este artículo prácticamente deja muy claro por qué esta sociedad es calificada como una sociedad intermedia o ecléctica. Porque se puede identificar con razón social o se puede identificar con denominación social. Y la regla que sigue es la misma. Razón social, nombre y apellido de un socio o los apellidos de dos o más. Denominación social, de manera libre. ¿Quiénes deciden esto? Los socios. Exacto. Entonces, con el artículo 80 nos percatamos que puede ser de una forma o puede ser de alguna otra. Vamos a pedirle favor a la dama que hace un momento le pregunté, a la dama de Chumpa Naranjas. Le voy a pedir favor, el artículo 82. Esta es otra característica de esta sociedad. Fíjense que en el caso de las sociedades anónimas, si la compañera y yo queremos ser socios, se puede dar la situación que yo le diga, usted aporte dinero y yo aporto mi conocimiento. Y a cambio de ese conocimiento me van a dar acciones. Eso me vuelve socio industrial. Socio industrial es alguien que no paga por tener las acciones. Porque lo que le interesa a la sociedad es el conocimiento que alguien tiene. Pero esa situación no es posible en las sociedades de responsabilidad limitada. En las sociedades de responsabilidad limitada, si la compañera y yo decidimos constituirla, estamos claros que hay que desembolsar su aportación y yo la mía. Que usted no aporta, no entra a la sociedad. Que yo no aporto, no entra a la sociedad. Hay que pagar. Entonces tenemos esa característica. Luego, hay dos artículos que son muy importantes. Y le voy a pedir favor aquí al compañero de Playera Naranja. Hoy contra los naranjas, ¿no? A ver, le voy a pedir favor inicialmente que le demos lectura al artículo 85. Y ahí le voy a decir algún orden. ¿Qué dice el 85? Es en el que termina la regulación de la sociedad de responsabilidad limitada. Artículo 85. Otras disposiciones aplicables. Son aplicables a las sociedades de responsabilidad limitada los artículos 64, 35, 36 y 37 del presente código. Ya, si se dan cuenta, el Código de Comercio solo tiene 7 artículos para regular la sociedad de responsabilidad limitada. Entonces lo que hace es, por supletoriedad, en el artículo 85 dice, mire, lo que no está contemplado en los otros artículos, aplique lo que dice el 64, el 65, el 66 y el 67. Entonces, ahora viene la pregunta, ¿y estos 4 artículos a qué tipo de sociedad corresponden? Sociedad colectiva. A la sociedad colectiva. O sea, va a tomar la sociedad de responsabilidad limitada
muchas características de la sociedad colectiva. Pero de ellos, le voy a pedir favor siempre al caballero, de esos 4 artículos, leamos el 65. Artículo 65. Resoluciones en Junta General. Las resoluciones que por ley o por disposición de la escritura social correspondan a los socios serán tomadas en Junta General convocada por los administradores o por cualquiera de los socios. La convocatoria podrá hacerse por simple citación personal escrita, hecha por los menores de 48 horas de anticipación a la Junta. La convocatoria deberá expresar con la debida claridad los asuntos sobre los que se haya de deliberar. Ya, entonces, con el artículo que le ha dado lectura, ahora la pregunta es, ¿cómo le vamos a llamar al órgano de mayor soberanía en una sociedad de responsabilidad limitada? Junta General. ¿Y la Junta General es la reunión de socios o la reunión de acciones? De socios. Personas. Exacto, tenemos ya bien. Entonces, con lo que los artículos que hemos visto, esos artículos ya nos permiten responder a aquellas 4 preguntas que hicimos el lunes. Vamos a ver. Primer pregunta. ¿Qué responsabilidad tiene un socio en una sociedad de responsabilidad limitada? Pagar sus aportaciones. Es la única. Ahí no hay responsabilidad solidaria, subsidiaria, eso no existe. Su obligación es pagar su aportación. Primer pregunta respondida. Segunda, ¿cómo se identifica una sociedad de responsabilidad limitada? Con una razón social o denominación social. Exacto. A elección de los socios. Entonces, aquí no podemos decir que solo de una forma o solo de otra. Aquí puede ser de cualquiera de las 2 formas. Tercer pregunta. ¿Cómo le vamos a llamar al órgano de mayor soberanía? La Junta General, que es la reunión de socios. Finalmente, para acreditar la calidad de socio, tomando en cuenta que esta es una sociedad no accionada, ¿cómo se hace? Con copia de la escritura pública, con copia de la escritura. O sea, hay que ver la copia de la escritura pública para saber si es socio o no es socio, a diferencia de la sociedad anónima. En una sociedad anónima, lo que diga la escritura pública no determina quién es el accionista. Y le vamos a agregar una quinta característica muy propia de esta sociedad, y es una sociedad en la cual no pueden haber más de 20 socios. Eso quiere decir que si el licenciado Webster el día del examen se le ocurre poner, compañero, defíname qué es una sociedad de responsabilidad limitada, ustedes a partir de hoy tienen que estar en condiciones de decir que la sociedad de responsabilidad limitada, en principio, es una sociedad mercantil, según el artículo 10 del Código de Comercio, es una sociedad mercantil, de carácter intermedio o ecléctico, para ya darle un perfil propio, en el cual la responsabilidad de los socios se circunscribe al pago de sus aportaciones, ya que no se emiten acciones. Se identifica con una razón social o denominación social. Su órgano de mayor soberanía se denomina Junta General, que es la reunión de todos los socios. La calidad de accionista se acredita con la escritura pública, y es una sociedad donde no pueden haber más de 20 accionistas. Hemos integrado más de 20 socios, sí. No pueden haber más de 20 socios. Entonces, se dan cuenta de lo que he hecho para hacer la definición. He integrado las 5 características extraídas de los propios artículos que ustedes le dieron lectura. Y con esto, lo que esperamos con el licenciado Webster es que al día de hoy, cada uno de ustedes sepa ya definir una sociedad colectiva, una sociedad anónima y una sociedad de responsabilidad limitada. Sabemos que hay 6 tipos de sociedades mercantiles. De esas 6, ya conocemos 3. Y conocemos, no porque hayamos estudiado, porque no nos ha dado tiempo de estudiar, pero lo que sí puedo decir es, hemos aprendido que una responsabilidad limitada no es lo mismo que una sociedad anónima, y que una sociedad anónima no es lo mismo que una sociedad colectiva. Y lo mejor de todo es que no solo sabemos que no son iguales, sino que
podemos tener la capacidad de dar una explicación lógica sustentada en ley, porque es que no son iguales. Todas son personas jurídicas, todas son comerciantes sociales, pero sus características son distintas. Hay algo que quiero adicionar. Fíjense que en la sociedad anónima lo que se pide es que se paguen las acciones. O sea, imaginémonos que vamos a constituir una sociedad anónima. ¿Quieren ser socios? ¿Cuántas acciones le vendo? Me dan el dinero, le doy acciones. Me dan el dinero, les doy acciones. Y me lleno de dinero. Y ese dinero va a responder por las obligaciones de la sociedad. Ese es el caso de la sociedad anónima. En la que vimos hoy, ¿quieren ser socios? Bueno, apórtenme dinero, apórtenme un bien inmueble, apórtenme un vehículo, apórtenme una computadora, apórtenme una patente de invención, apórtenme bienes. Y en la medida en que ustedes aporten, permito que sean socios. Que la sociedad, para responder de sus obligaciones, lo va a hacer con ese patrimonio. La pregunta que quiero hacer, porque probablemente se les haga en el examen, probablemente, y si no se les hace, lo aprenden, es: ¿y la sociedad colectiva, para constituirla, será necesario que los socios aporten bienes o no? Una sociedad colectiva, ¿será necesario? O sea, si decidimos, vamos a hacer una sociedad colectiva, ¿será que yo les puedo decir, bueno, ¿y qué me va a aportar cada quien? ¿Serías con dinero? Aquí al compañero que estaba preguntando hoy, él me puede decir, mire, licenciado, le voy a aportar un bien inmueble. O allá el compañero antes de... Lo que dice el caballero es correcto. No hay necesidad de aportar nada, porque aunque usted me hubiera aportado un bien inmueble, su responsabilidad es ilimitada. O sea, usted no me puede después de decir, pero mira, yo de mis 10 propiedades, yo aporté una, ¿y por qué me están embargando las 10? Porque su responsabilidad es ilimitada. Entonces se vuelve indistinto que me aporte o no me aporte. O sea, yo les puedo decir, damas y caballeros, constituíamos una sociedad colectiva. Y me van a decir, mira, licenciado Alegría, ¿y qué tengo que dar para formar parte de esa sociedad colectiva? Y yo, no tienen que hacer nada, solo poner su nombre y su firma. Pero prácticamente desde el momento en que ustedes permiten poner su nombre y firman la escritura pública, todos los bienes, todo patrimonio detectable está respaldando a la sociedad. O sea, no necesito, mire, enséñeme la boleta del banco a ver si ya depositó los 10,000 quetzales. Es intrascendente. Entonces, esto lo menciono para que tengamos claro que las sociedades colectivas son tan personalistas que no les interesa el capital, sino que la persona. Y como no les interesa el capital, no hay necesidad de identificar ningún pago de patrimonio o algunas aportaciones, no hay acciones, no se pagan acciones, solo se apunta a la persona. Pero solo con apuntarse a la persona, su responsabilidad es subsidiaria, como muy bien dijo el compañero, solidaria e ilimitada. Con lo cual, esa palabra ilimitada le quita sentido a que venga la dama y diga, yo aporto 2 vehículos. Pues mira, a la hora de reclamarle, se va feo sus 2 vehículos, su casa, su salario, sus cuentas bancarias y arraigadas. Pero es que yo dije que no es justo. Sociedad personalista. Conozca a las personas con las que soñó. Entonces, esto lo había omitido mencionar. De esa cuenta, ahora me quiero referir. Y ya con esto vamos a darle respuesta a la pregunta que el compañero y varios han de tener. ¿Y por qué 20? Para entender esto, ahora viene la siguiente pregunta. En cuanto a la responsabilidad de los socios en una sociedad de responsabilidad limitada, ¿a qué se parece más? ¿A una sociedad capitalista o a una sociedad personalista? Capitalista, ¿verdad? En cuanto a la forma de identificar una sociedad de responsabilidad limitada, ¿a qué se parece más? ¿A una capitalista o a una personalista? ¿O a ambas?
a ambas. En cuanto a su órgano de mayor soberanía, ¿a qué se parece más? ¿A una capitalista o a una personalista? ¿Qué es? ¿Unión de socios o de acciones? De socios. O sea, se parece más a una personalista. ¿Se dan cuenta cómo va variando? Responsabilidad capitalista. Denominación realmente intermedia. Su órgano de mayor soberanía se parece mucho a una sociedad de tipo personalista. En cuanto a la forma de acreditar que se es socio, ¿a qué se parece más? A una personalista. Entonces se van dando cuenta que esta sociedad tiene características de sociedad personalista y tiene características de una sociedad capitalista. Y como es intermedia, hay necesidad de que a la responsabilidad de socios le pongamos un límite. ¿Por qué? Y aquí viene ahora la respuesta. La sociedad anónima se llama sociedad anónima porque usted ni enterado quiénes son los demás accionistas. Por eso se llama sociedad anónima, porque no importa el nombre, usted no necesita, para usted no es importante conocer quiénes son los socios. En contraposición, una sociedad de tipo personalista sí es importante saber quiénes son. Si yo voy a ser socio de una sociedad colectiva con usted, yo sí necesito saber con quién estoy haciendo el trato, porque si la sociedad que constituimos no funciona, a usted y a mí nos va a ir mal. O sea, sí es importante que yo sepa. Pues resulta que esta sociedad, como es intermedia y su responsabilidad es propia de una sociedad de tipo capitalista, pero tiene rasgos de personalista, la forma como puede haber un control, aunque la responsabilidad sea limitada, es que usted tenga la oportunidad de conocer quiénes son los otros socios. Y para usted va a ser fácil identificar quiénes son los otros socios, si usted sabe que aparte de usted solamente pueden haber otros 19. Entonces usted agarra uno por uno, ¿quiénes son los otros 19? Pero si no tuviera límite, podrían ser 1000. Y ahí sí ya nunca va a saber usted quiénes son los que están metidos en el asunto. Por eso es que este tipo de sociedad se le pone un límite de socios. Por eso es que tiene esa característica. Entonces, recapitulando, hoy nos hemos referido a una de las sociedades intermedias. En la clase del día lunes vamos a hablar de otras intermedias, como son la sociedad en comandita simple y en comandita por acciones. Y el próximo viernes el licenciado Webster tiene una muy bonita clase sobre las sociedades de emprendimiento, a manera que para cuando ustedes lleguen a su examen, ya de las 6 sociedades, aquí no hay magia entre titanes, ustedes van a saber muy bien, solo tienen que aprender a comparar ahí. Se me puede ocurrir, compañeros, sírvase a identificar en qué se parece una sociedad colectiva a una sociedad de responsabilidad limitada. Ambas tienen junta general. Así van a ir. Lo que pasa es que ahorita vamos 3 sociedades, vamos a tener 6. Entonces ahí entre las 6 ya tenemos ahí para ver dónde quedó el. Sí, aquí hay una idea de la compañera. Disculpe, en cuanto a las ganancias de esta sociedad. Sí, como se da cuenta, aquí lo que sucede es que va a tener tanta ganancia la persona en proporción a sus aportaciones. Como las acciones. Sí, como las acciones, pero sin acciones. O sea, si usted y yo hacemos una sociedad y usted aporta el 80% y yo aporto un 20%, a la hora que liquidemos, exacto, va en esa proporción, a diferencia de una sociedad colectiva. En una sociedad colectiva, si hay ganancias, usted y yo ganamos lo mismo, solo por ser personas. Pero no, aquí esa característica de intermedio le da. Sí, igual que la anónima. sí, exacto. Es que ahí es donde la sociedad responsable, de todas las sociedades mercantiles, la sociedad de emprendimiento y la sociedad de responsabilidad limitada son las que más se parecen a la sociedad anónima. Tienen algunas diferencias, pero se asemejan. Las más diferentes es la sociedad colectiva, es lo contrario. Y de ahí tenemos la comandita simple, son lo más distinto a una sociedad anónima. Como les decía hace un momento, cuando salgamos de nuestro primer examen parcial, sí vamos a dedicar todas las clases. Sociedades anónimas, van a conocer las acciones, van a saber cómo se hace el quórum en las asambleas, cómo se hacen las convocatorias, cómo se ingresan los accionistas, cómo se sacan.
vamos a dedicarlo específicamente a la sociedad anónima, porque como el licenciado nos ha interesado que nuestros estudiantes, porque la sociedad anónima es lo más común, y es lo más común y lo debemos de entender, pero para que lleguemos a eso, tenemos que pasar primero por nuestro primer parcial, y en nuestro primer parcial necesitamos que sepan qué es el derecho mercantil, qué es el comerciante, qué clases de comerciantes hay, y dentro de esos comerciantes nos aparecen los comerciantes sociales. Ahora lo que estamos haciendo es aprendiendo a diferenciar cada uno de esos comerciantes sociales. Y yo, al igual que el licenciado Webster, lo que estamos tratando es, respóndanse 4 preguntas. Con 4 preguntas que usted aprenda a formularse y a darle una respuesta, ahí va a entender. Así vamos a entender también las sociedades en comanditas, que son más complicadas, pero con esas 4 preguntas tiene uno claro el panorama. Entonces, hoy sí, para cerrar, hoy hablamos de una sociedad intermedia que es la sociedad de responsabilidad limitada. La sociedad de responsabilidad limitada está regulada del artículo 78 al 85 del Código de Comercio. Esta es una sociedad de tipo intermedio porque en su estructura tiene características que la identifican con una sociedad de tipo capitalista, pero también tiene características que la identifican con una sociedad de tipo personalista. En lo que lo identifica a una sociedad de tipo capitalista es la responsabilidad de los socios, porque aquí la responsabilidad de los socios no es solidaria, no es subsidiaria y no es ilimitada. Se circunscribe al pago de las aportaciones. Eso quiere decir que si la sociedad de responsabilidad limitada, y por eso el nombre que le ponen, limitada, si esa sociedad quiebra, yo lo único que voy a perder es lo que aporté, pero de ello mi demás patrimonio tiene que estar al margen. Licenciado, ¿es acá en la sociedad de responsabilidad limitada donde podemos aportar bienes? Sí, también en la sociedad anónima. Lo que pasa es que en la sociedad anónima aporta bienes y le dan acciones. Aquí va a hacer solamente aportaciones y no le van a dar acciones. La consideran como socia y va a ganar en proporción a ella. Luego, la forma de identificarse, la razón o denominación social, lo deciden los socios, no los accionistas. Los socios son los que deciden y seguimos la misma regla. Si es razón social, nombre y apellido o apellidos de 2 o más socios. Y si es denominación social, es de manera libre. Su órgano de mayor soberanía por la supletoriedad que se utiliza de la sociedad colectiva es la Junta General, que ya sabemos es la reunión de socios. Insisto porque quiero que mis estudiantes tengan bien claro que el vocablo Asamblea General y Junta General hace referencia a 2 cosas distintas. Uno es unión de socios, otro es unión de acciones. Como no se emiten acciones, la calidad de socio se acredita con la escritura pública y no pueden haber más de 20 socios. Allá el caballero tiene una duda. Usted menciona que es limitada y no es solidaria, pero ¿puede explicarme mejor el artículo 80? Cuando se omiten las viviendas. Bueno, lo más que el artículo 80 tiene una excepción, como dice, toda regla tiene su excepción, y lo que dice el artículo 80 en la parte final es de que si no se pone la palabra responsabilidad limitada, se entenderá que la responsabilidad es solidaria, subsidiaria e ilimitada. Realmente ese es un presupuesto jurídico no vigente, y le voy a decir por qué. Porque si usted hace una sociedad de responsabilidad limitada y no le puso la palabra responsabilidad limitada, ni tampoco le puso colectiva, simple y sencillamente yo en el registro mercantil no se me inscribo. O sea, no se va a inscribir una sociedad mercantil con una omisión de tal naturaleza, pero por eso les digo, es el derecho vigente, no positivo, pero sí está dando la posibilidad, casi como quien dice, si usted no aclara su nivel de responsabilidad, lo voy a castigar. ¿Y cuál es el castigo? Lo vuelvo subsidiario, solidario e ilimitado. A eso se refiere el artículo 80. Sí, distinguida dama. En proporción a su aportación, sí. Porque si usted aporta el 90% y yo aporto el 10%, pues no será justo que usted y yo tengamos la misma ganancia. Vale. Entonces, no sé, Nick Webster quiere agregar algo.
paso el examen. Ahora, aquí. Sí, perdón. Es que no me quedó muy claro lo del socio industrial. Tal vez ahorita de momento no se preocupe. Oiga, con que sepa que aquí no hay socio industrial, para este momento es suficiente. Ya en ese trabajo de segundo parcial, tienen que hacer algo relacionado con el socio industrial. Yo sé que todos van a preguntar aquí qué es el socio industrial, les vamos a... Pero de momento no se preocupe, porque la explicación me llevaría tiempo y solamente voy a alterar a sus compañeros. Y si se los explico, se los voy a tener que examinar. Entonces, no, ahorita confórmense. Por acto de fe, créanme que no hay socio industrial. Entonces, si es así, mis queridos compañeros, el día lunes nos vemos.